Ya. Em, Buenas tardes. Para esta sesión tenemos como tema tributación aduanera por asesoría empresarial y progresemos juntos. Siguiente. Como vemos, ahí está el índice de los temas a tratar hoy en día. Siguiente. Introducción. Para que exista la obligación tributaria, deben reunir en un mismo momento la configuración de un hecho, su conexión con el sujeto, su localización y consumación en un momento y un lugar determinado. Siguiente. Bien, primero tenemos que tener en conocimiento qué es un tributo. Los tributos son pagos que los ciudadanos hacen al Estado para financiar los pagos públicos, los gastos públicos. Son obligatorios y no tienen una correspondencia directa con la prestación de un servicio específico. Además, es el dinero que pagamos al gobierno, ya sea de una manera general en impuestos a cambio de un servicio específico, ya sea tasas o cuando obtenemos un beneficio directo de mejoras públicas, referente a las contribuciones. Siguiente. Clasificación de tributos. Tenemos dos clasificaciones en este caso, la clasificación tripartita y la doctrinaria. En la tripartita, de los tributos se refiere a la división de los impuestos en tres categorías principales, en impuestos, tasas y contribuciones. La clasificación tripartita es común en la teoría tributaria y proporciona un marco conceptual para entender los diferentes tipos de tributos según su naturaleza y relación con los servicios públicos. Estas se clasifican en tributos, tasas y contribuciones. Por otro lado, tenemos la clasificación doctrinaria, elaborada por los estudiosos y conocedores de la materia. Se clasifican en tributos vinculados y tributos no vinculados. Siguiente. Primero tenemos en la clasificación tripartita a los impuestos. Los impuestos son tributos exigidos sin contraprestación directa por parte del Estado, es decir, que no están vinculados a la prestación de un servicio específico ni a la obtención de un beneficio directo para el contribuyente. Los ingresos son generados se utilizan para financiar el gasto público en general. En otras palabras, son pagos que los ciudadanos hacen al Estado para financiar los gastos públicos. Son obligatorios y no tienen una correspondencia directa con la prestación de un servicio específico. Entre ellos tenemos el impuesto a la renta, general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, derechos arancelarios, régimen único simplificado y entre los demás ejemplos que están acá. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a las contribuciones. Las contribuciones son tributos que gravan el beneficio o la mejora que obtienen determinados contribuyentes debido a la realización de obras públicas o establecimiento de servicios públicos. Están vinculadas a una ventaja económica o a un aumento en el valor de los bienes de los contribuyentes, como resultado de las acciones del Estado. Estas contribuciones se utilizan para financiar parcial o totalmente el costo de los proyectos específicos. Un beneficio económico que se obtiene el contribuyente como consecuencia que el Estado realiza obras o servicios para un sector de la población. Son pagos que hacemos cuando obtenemos un beneficio directo. Entre ellos, como ejemplo tenemos la contribución de seguridad social, contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial SENATI. Otro ejemplo es la contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, SENSICO.
Siguiente, por favor. Por último, en la clasificación tripartita tenemos a las tasas. Las tasas son tributos que se aplican a cambio de la prestación de un servicio público específico o por el ejercicio de un poder de la policía. A diferencia de los impuestos, las tasas están vinculadas directamente a la prestación de un servicio público o a la regulación de una actividad económica. Los contribuyentes deben pagar las tasas en función de la utilización efectiva o potencial de servicio. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el pago para la obtención del DNI, también para Serenazgo y entre otros documentos. Siguiente. En la clasificación doctrinaria tenemos a los vinculados y no vinculados. En los vinculados se refiere a los que tienen un beneficio directo o contraprestación. En este caso están las tasas y las contribuciones. En los no vinculados son aquellos que no tienen beneficio o contraprestación. Acá se encuentran los impuestos. Siguiente. Ahora, referente ya al tema en sí de los tributos aduaneros, ¿qué se entiende por ellos? Se entiende por tributos aduaneros aquellos que gravan las operaciones de importación de bienes. Generalmente adopta una estructura ad valorem, es decir, que el monto del tributo guarda una relación directa con el valor de los bienes importados. La tributación aduanera se refiere a los impuestos y gravámenes que se aplican a las mercancías que cruzan las fronteras de un país. También se entiende por tributación aduanera, que es el conjunto de impuestos y cargos que se aplican a las mercancías que entran o salen de un país. Estos tributos se utilizan para regular el comercio internacional, proteger la producción local y generar ingresos para el gobierno. Algunos de los impuestos aduaneros más comunes son los aranceles, que son tasas sobre la importación y exportación de bienes. Siguiente. Ahora, la importancia de los tributos aduaneros. Uno de ellos es la generación de ingresos para el Estado. La recaudación de impuestos aduaneros proporciona ingresos esenciales para el gobierno. Estos fondos se utilizan para financiar diversas actividades y servicios públicos como la infraestructura, educación, salud y seguridad. Otro punto es la regulación del comercio internacional. Los impuestos aduaneros, como los aranceles, se utilizan para regular el flujo de bienes a través de las fronteras. Pueden ser herramientas para proteger la producción nacional al hacer que los productos importados sean más costosos, fomentando así el consumo de productos locales. Otro punto también es la protección a la industria nacional. Los aranceles y otros gravámenes aduaneros pueden proteger a las industrias nacionales al dificultar la competencia extranjera. Esto puede ser especialmente relevante para los sectores estratégicos sensibles para la economía de un país. Otro punto para resaltar es el control y fiscalización, pues la tributación aduanera implica procesos de control y fiscalización en las aduanas para asegurar que las mercancías se clasifiquen correctamente y se cumplan todas las regulaciones. Esto ayuda a prevenir evasiones fiscales y prácticas comerciales como desleales. Por último, un instrumento de política comercial. Bien, los impuestos aduaneros pueden utilizarse como instrumentos de política comercial para promover o desincentivar ciertos comportamientos económicos. Por ejemplo, se pueden establecer aranceles preferenciales para fomentar el comercio con ciertos países. Y bueno, en resumen, la tributación aduanera desempeña un papel crucial en la economía nacional al proporcionar ingresos, regular el comercio internacional, proteger la industria local y contribuir a la equidad en la distribución de la carga fiscal. Además, sirve como herramienta de política económica para alcanzar objetivos específicos de desarrollo y comercio.
Ahora bien, le doy paso a mi compañero. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre el nacimiento de la obligación tributaria aduanera, también llamada por sus siglas como OTA. Para que exista la obligación tributaria, deben tener y reunir en un mismo momento la configuración de un hecho, su conexión con un sujeto, su localización. Por lo tanto, debe cumplir con los elementos de la hipótesis de incidencia de cada uno de los tributos que conforman la obligación tributaria aduanera, como son los elementos objetivo o material, subjetivo y temporal. Siguiente diapositiva. Ok, elemento objetivo o material. Por su parte, el artículo 2 del Código Tributario señala que la obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como hecho generador de la obligación. Es decir, en concordancia con lo anterior mencionado, el artículo 40 señala que los supuestos hechos imponibles que permiten la configuración del elemento material u objetivo de la hipótesis de incidencia de la OTA son la importancia de bienes para el consumo, el traslado de mercancías de zonas tributarias especial a zonas de tributación común, la transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafección tributaria, la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal, que consiste en el perfeccionamiento activo cuando son nacionalizadas o vencidos el plazo en el que no salen del territorio aduanero. En resumen, con lo que se menciona es que las normas se conecten y se desprenden que de ellas el elemento subjetivo de la obligación tributaria aduanera se puedan presentar como la importación de bienes para el consumo, que ya se mencionó, el cual su objetivo es que se enumere en la declaración aduanera. En el caso del traslado de mercancías de zonas de tributación especial, señala que la importancia para el consumo se centre en zonas de tributación común. La transferencia de mercancías importadas es que la importación para el consumo de mercancías respecto de las cuales dejan de cumplirse en las condiciones, se puede cumplir la exoneración o inafectación. Y en el último punto de la admisión temporal para la reexportación, es que la importación esté para el consumo de las mercancías admitidas temporalmente. Siguiente diapositiva. Ok. Elemento subjetivo. Para este elemento se consideran tres aspectos: sujeto activo o acreedor tributario, administración aduanera y sujeto pasivo o deudor tributario. Siguiente diapositiva. Elemento temporal. Por su parte, para el elemento temporal, según el artículo 40 de la LGA, establece que la obligación tributaria aduanera nace cuando en la importación para el consumo esté la fecha de numeración de la declaración, cuando en el traslado de mercancías de zonas tributarias especial a zonas de tributación común esté la fecha de presentación de la solicitud de traslado, en la transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafección tributaria esté en la fecha de presentación de la solicitud de la transferencia, y que en el último punto, en la admisión temporal para la reexportación, esté en la fecha de numeración de la declaración con la que se solicitó el régimen. Adicional a estos puntos o elementos ya mencionados, se quiere añadir que también se puede tener en consideración los elementos como elemento espacial, que son en debidos casos. Haciendo un dato adicional, se puede mencionar que en el elemento espacial la condición sea el ingreso de mercancías al territorio aduanero peruano, y que también hay un supuesto especial, es decir, que el ingreso de mercancías sea a
Sofratagna o céticos. Ahora lo del pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la explicación, yo les voy a hablar un poco más sobre los tributos que gravan la importación de las mercancías. Como pueden ver, tenemos los derechos ad valorem, que son establecidos en el arancel de aduanas a la mercancía importada. Aquí se presenta lo que es la base imponible, el cual es el valor en aduanas conforme al sistema de valoración vigente. Y la tasa impositiva es un porcentaje que puede ser 0%, 4%, 6% u 11%. ¿Y esto de qué va a depender? Esto va a ir de acuerdo a lo que aparezca en la subpartida nacional, que es el código de 10 dígitos. Ahora, como segundo punto, tenemos el impuesto general de las ventas, el llamado IGB. Es el impuesto que pagamos todos nosotros a la hora de realizar la compra de algún bien o servicio. Es 18%, en donde la tasa impositiva es de 16%, y el 2% viene a ser lo que es el impuesto de promoción municipal, que es nuestro tercer punto. El impuesto de promoción municipal es un tributo nacional a favor de las municipalidades que están afectas al IGB, como ya había mencionado, y la base imponible es el valor en aduanas determinado conforme al sistema de valoración vigente, más lo que vienen a ser los derechos arancelarios y demás impuestos a la importación, con excepción del impuesto general a las ventas, y la tasa impositiva es del 2%. En el impuesto selectivo al consumo, el ISC, se encuentran tres sistemas. El sistema al valor, en donde la base imponible está constituida por el valor en aduana más los derechos de importación al consumo. El sistema específico, que es la base imponible y está constituida por el volumen importado expresado por la cantidad y las unidades físicas de medida según la subpartida nacional. Y el último sistema es el sistema al valor según el precio de venta. La base imponible está constituida por el precio de venta al público sugerido por el importador o por el productor. Ahora la tributación bajo normativa. Según el artículo 148 de la Ley General de Aduanas, señala que la deuda aduanera está constituida por los derechos arancelarios y demás tributos y cuando corresponde, por las multas e intereses. En el artículo 2 nos dice que los recargos son los pagos distintos a la tributación aduanera. Y por último, según el artículo 1 del Código Tributario, nos señala que la obligación tributaria es el vínculo que hay entre el acreedor y el deudor tributario, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible incluso coactivamente. Ahora, con respecto a los derechos antidumping y compensatorios, primero debemos saber qué es el dumping. El dumping es el ingreso de las mercancías al territorio nacional con un precio menor al del país de origen. Está regulada por Indecopi, en donde si se sospecha que hay dumping con un producto local, se tiene que comprobar primero y se realiza una resolución. Y el dumping es una práctica que también es considerada como una práctica desleal. Y como medida correctiva se realiza lo que es el antidumping. Con respecto a las subvenciones, es dado por el Estado y es un apoyo financiero hecho por un gobierno u organismo público y se otorga algún beneficio para así considerarlo como una subvención. Y como medida se aplican los derechos compensatorios. Como último punto tenemos que una medida de protección es la medida de salvaguardia. Esta sirve para evitar que se dañe la industria nacional. Es cuando, por ejemplo, han aumentado de manera progresiva la cantidad de cierto producto y se realizan en condiciones que causan o amenacen con causar daño a la rama de producción nacional. A continuación les mostraremos un video
para que se pueda entender un poco más sobre el tema. Mi primo produce y vende sandalias y me contó que hay un proveedor que está vendiendo sandalias importadas, pero a precios muy bajos que no les permite competir. Me dice que esto ha afectado las ventas de un grupo importante de productores nacionales de sandalias y se han reunido para saber qué pueden hacer. ¿Habrá forma de evitar esto? Por eso el tema de hoy es prácticas desleales de comercio internacional. Algunas veces, las empresas extranjeras o los gobiernos de otros países pueden realizar prácticas desleales de comercio cuando exportan sus productos a un precio que perjudica a la industria nacional. Por ejemplo, las prácticas de dumping o de subsidios. El dumping es una práctica que se da cuando un producto extranjero ingresa a nuestro país a un precio más barato que en su propio mercado de origen, mientras que el subsidio se da cuando el gobierno de un país otorga ayuda a sus productores, influyendo en el precio de exportación de esos productos, porque no reflejan su costo real. Ambas pueden ser prácticas de competencia desleal, que perjudiquen el desempeño económico de los productores nacionales. El Indecopi realiza investigaciones que buscan corregir el daño causado por las prácticas desleales de comercio internacional a los productores locales, mediante la imposición de derechos antidumping o de derechos compensatorios. Los derechos antidumping y los derechos compensatorios son pagos adicionales que realiza el importador en aduanas para que ingrese el producto al Perú, y ello con la finalidad que el producto extranjero compita de manera leal con el producto nacional. Los productores nacionales afectados por la venta de productos extranjeros a precios dumping o subsidiados, que representen como mínimo al 25% de la industria local, pueden presentar su denuncia al Indecopi. Para que el Indecopi imponga derechos antidumping o derechos compensatorios, deben cumplirse las siguientes condiciones: que exista una industria local que elabore el producto, lo que se conoce como una rama de producción nacional; que el producto extranjero y el producto nacional sean iguales o tengan características muy parecidas; que el precio del producto extranjero sea menor en el Perú al precio al que se vende ese mismo producto en su propio país de origen; que haya una afectación o daño importante a la industria nacional; que se verifique que el daño a la industria nacional es causado precisamente por la práctica desleal, ya sea de dumping o de subsidios. Recuerda, los productores nacionales que se vean afectados por la venta de productos extranjeros a precios dumping o subsidiados pueden denunciarlo al Indecopi. Para más información puedes visitar nuestra web www.yalosabes.p. Todo lo que necesitas saber sobre las prácticas desleales de comercio internacional, ahora ya lo sabes. Nos vemos la próxima semana. El Perú primero. Bueno, ahora por último tenemos las conclusiones. La obligación tributaria aduanera es un vínculo establecido por la Ley General de Aduanas que obliga a realizar prestaciones recíprocas tanto a la administración aduanera como al dueño o consignatario de las mercancías. Para el régimen de importación para el consumo, dicha obligación nace en la fecha de numeración de la DAM. Respecto a la exigibilidad de la obligación tributaria aduanera, se refiere al cómputo de los intereses moratorios que se inician cuando no se paga la deuda tributaria aduanera dentro del plazo fijado legalmente. Finalmente, cabe mencionar que existen convenios que permiten el ingreso de ciertas mercancías a la zona de tributación especial, gozando de exoneraciones o inafectaciones tributarias, debiendo permanecer en dicha zona por el plazo máximo de 4 años contados desde la numeración de la DAM.
Y bueno, esperando que haya quedado más claro el tema de la tributación aduanera y que también lo tengan en cuenta para cualquier ocasión. Eso fue todo, esperemos haya sido de su agrado. Muchas gracias.